It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. ¿Cómo podemos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos? Si nuestra autoestima ha sido destruida, si nuestra alma ha sufrido maltratos, o si hemos permitido que otros decidan por nosotros. A veces nos han dicho que somos semillas que no darán fruto, pero eso no es verdad. Dolor, maestro de vida es un libro impactante que tienes que leer. La autora es Lourdes Ruán y lo tienes disponible en Amazon.com. Te invito a que lo busques, que lo leas y que sigas a la autora Lourdes Ruán en todas sus redes sociales. Vas a descubrir un libro muy, muy interesante, altamente recomendado por nosotros, tus amigos de lengua. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Hoy tenemos a un tocayo, a una persona que conocí de casualidad. Bueno, no lo he conocido, lo estoy conociendo ahora. Pero conocí su arte el año pasado, el verano pasado, en una exhibición en Cantabria. Iba yo a un concierto y en la sala de conciertos del municipio había un montón, según yo, eran fotos en las paredes. Pero eran fotos muy raras, eran como de sitios abandonados, de construcciones a medio hacer, de casas. Y yo decía, qué fotos más extrañas. Y luego ya cuando me acerqué vi que no eran fotos, que eran pinturas. Eran hiperrealistas y bueno, vi el nombre Jorge Gallego y dije, este chico es muy bueno, es todo un artista. Y bueno, meses después empecé a seguirlo en Instagram, le propuse hacer esta entrevista y aquí estamos. Jorge Gallego, bienvenido. Hola Jorge, ¿qué tal? Tocayo, encantado de estar aquí contigo. Oye, mil gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti. Yo, bueno, la verdad es que es un placer que te haya, placer por mi parte participar en este podcast que tú manejas bastante bien, por cierto, que he oído varios capítulos y te doy la enhorabuena. Y nada, encantado de echar este ratito contigo. Muchas gracias. Bueno, tienes que confesar que al principio no querías, porque me dijiste, no me gustan mucho las entrevistas, no sé si es lo mío. Sí, hombre, la verdad es que, no sé, oyendo algunos episodios del podcast, vi que has entrevistado a gente que tiene cosas muy interesantes que contar, ¿no? Gente que ha viajado mucho, que ha tenido distintas experiencias. Y bueno, no sé, yo pensaba que no podía aportar mucho a ese respecto, pero como después pensando que en tu ofrecimiento llegué a la conclusión de que quizá tú sí que veías algo interesante en mi trabajo y que podría aportar mi granito de arena. Y nada más me decidí a echar la tarde contigo. Por supuesto, echaremos la tarde, como dices tú, pero bueno, esto es un podcast, pero invito a la gente a que busque tu nombre en Google o que vayan a tu Instagram, que es Jorge_Gallego_pintura, sí. Y vean un poquito, conozcan un poquito de tu arte, o en tu página web, que es tu nombre, jorgegallego.es, ¿cierto? Efectivamente, esas son las dos plataformas. Instagram es la que está más actualizada, se actualiza con noticias diarias y las últimas obras que voy pintando y demás. Y en la página web pues la utilizo como un archivo de todo mi trabajo, digamos, de toda mi trayectoria. Y la voy actualizando de vez en cuando también y, en fin, se puede ampliar mucho la información ahí. Perfecto. Bueno, invito a la gente a que echen un vistazo por allí y vean sí, claro, tu trabajo. Y bueno, como he dicho al principio, tu obra hay veces que parecen fotografías.
o sea, si tú lo ves de lejos, es una cosa espectacular. Luego ya te acercas y dices, madre mía, pero este señor, ¿cuánto tiempo pasó pintando este cuadro? Sí. Bueno, al principio, cuando ves la obra, sobre todo como la vemos ahora, ¿no? Que la mayoría de la gente la ve a través de una pantalla, ahí sí que pueden parecer fotografías, digamos, bueno, al primer golpe de vista, porque enseguida te das cuenta de que son lugares irreales, de que hay algo más detrás, que no se trata simplemente de reflejar o de representar la realidad de un modo fidedigno, sino que hay unos mensajes detrás, unas reflexiones, y eso, para darte cuenta y para descubrir eso, tienes que pararte delante de la obra, ¿no? Que es lo que tú hiciste en la exposición de Cantabria, en Reocín. Allí te darías cuenta, cuando te acercaste a las piezas, de que efectivamente estaban creadas con pintura, porque se veía la pintura, se veía la mancha. No es un hiperrealismo frío, fotográfico, como puede ser el fotorrealismo americano, por ejemplo. Yo trato en mi pintura de que haya una reminiscencia también del arte español, ¿no? Que ha versado sobre la realidad desde siempre, ¿no? Tenemos una trayectoria de grandes maestros en este país y bueno, yo pretendo que en mi pintura subyacza todas esas influencias de la historia de la pintura española. Y bueno, cuando te acercas, pues realmente tú degustas el cuadro, la piel del cuadro, que digamos, tiene su textura, la mancha, el empaste, el dibujo, se ve como, digamos, un poco el proceso del cuadro. Aunque si te alejas de él, todas esas manchas de pintura se unen y crean una realidad que te crees bastante, digamos. Sí. Ahora, cada pintura es un mundo, es como adentrarse dentro de un mundo propio. ¿De dónde salen estos mundos? Porque hay algunos muy particulares, quiero decir. Sí. ¿Te los inventas? ¿Te inspiras en la realidad? ¿En revistas? Te cuento, vamos. Esta pregunta que me estás haciendo ahora me río porque inauguré el viernes pasado una exposición en una galería de Montilla, en Córdoba, y precisamente se titula Sobre este y otros mundos, ¿sabes? Entonces es un poco una reflexión o un juego, ¿no? de eso, de representar algo de forma muy realista, pero lo representado no es tan real, porque en la mayoría de las ocasiones, como tú bien dices, son invenciones mías. Son o bien invenciones totales o bien, digamos, intervenciones o versiones de paisajes que yo me encuentro, ¿vale? Te cuento un poco cómo llego yo al mundo del paisaje. Yo he tenido una relación con el paisaje desde pequeño. De hecho, la puerta mía de entrada en la pintura es a través del paisaje, porque en mi pueblo, yo vivo en Montellano, un pueblo de Sevilla, que está ya lindando con la provincia de Cádiz, la Sierra de Cádiz, Grazalema, Serranía de Ronda. Entonces, la orografía del terreno hace ya que haya aquí las primeras sierras de esta zona, ¿no? Entonces, desde niño siempre he visto el paisaje como desde arriba. Yo tengo el Valle del Guadalquivir delante y una gran llanura. Entonces, yo he visto siempre el paisaje y una línea de horizonte infinita, que eso me ha marcado, ¿no? A todas las personas nos marca mucho el lugar donde vivimos, ¿no? En el acento a la hora de hablar, en la forma de relacionarnos con los demás, en la forma de ver el mundo. Y mi forma de ver el mundo pues viene de ahí. Entonces, empecé a pintar de niño, es algo muy común en la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Que tenemos esa pulsión natural por expresarnos a través de la pintura. Y los primeros temas que traté, pues evidentemente era lo que más me llamaba la atención: el paisaje, el rincones de mi pueblo, la luz. Y bueno, en principio empecé por ahí. Ya cuando fui estudiando, empecé la carrera, seguía haciendo un paisaje muy descriptivo de lo que tenía delante, sin ninguna otra pretensión, ¿no? Pero a medida que fui avanzando en mi carrera,
cuando me dediqué ya de forma profesional a la pintura, fui investigando de forma más seria y fui madurando también como persona, intenté buscar otros valores en el paisaje y expresar otras cosas a través del paisaje. Entonces empecé a indagar sobre el paisaje humanizado, cómo el ser humano va modificando el entorno para adaptarlo a sus necesidades, la relación que existe entre nosotros y el entorno que habitamos, los residuos que vamos dejando a través de nuestra vida, ¿no? Todos esos elementos fueron ganando mucha importancia en la pintura. Empecé a pintar rincones de ciudades o las afueras, ¿no? Las afueras de las ciudades y los pueblos suelen ser muy interesantes porque allí es donde termina, digamos, la racionalidad que impone el hombre con la arquitectura, lo lineal, digamos, lo limpio, lo matemático. Y hay una lucha con lo orgánico que impone la naturaleza. La libertad de la naturaleza, ahí en las afueras, se contrapone con la arquitectura. Y a mí me resultaba muy, desde el punto de vista estético y lírico, también eran unos paisajes con mucha potencia. Y bueno, a partir de ahí estuve trabajando sobre eso, después me fui encerrando un poco más, digamos, indagando un poco más en lo íntimo y pinté una serie de interiores en los que ya entraba dentro de las casas de la gente, digamos, y un poco intentaba reflejar la vida privada, ¿no? O la vida privada o lugares que ya habían sido abandonados pero que todavía guardaban dentro esa carga emotiva de la vida que habían albergado. Y bueno, a partir de ahí fue evolucionando distintas series y demás, todas relacionadas con el paisaje, hasta la que estoy haciendo ahora, que es la que estoy trabajando ahora, que es la que tú viste, en la que aparecen distintos digamos, elementos en el paisaje, como suelen ser edificios en construcción que dialogan con un entorno natural también. Y claro, esos elementos, muchos me los he encontrado y los represento añadiendo partes o quitando, digamos, adaptándolas a la composición. Ya no pinto un paisaje como antes, que de forma fidedigna, sino que aprovecho lo que encuentro para adaptarlo al cuadro, a lo que yo quiero contar. Y en muchas otras ocasiones ya directamente yo mismo he construido maquetas de esos edificios y a partir de esas maquetas he construido el cuadro, añadiéndole texturas de hormigón, añadiendo el paisaje que hay detrás, el cielo, la luz del día, en fin. Que es, digamos que el modo o el proceso creativo se ha ido haciendo cada vez más complejo. Y bueno, en eso estoy ahora mismo. A ver, estoy ya con ideas nuevas en la cabeza que espero que salgan cosas interesantes. Oye, pero lo que veo es que tienes alma de arquitecto, ¿eh? Porque te tira mucho las casas, los espacios, las construcciones. Sí, yo creo que hubiera sido un buen arquitecto si no me hubiera dedicado a esto. Mucha gente que ve mi obra me lo pregunta, que si he estudiado arquitectura. Sí, la verdad que sí, que no sé, he enfocado el tema del paisaje a través de la arquitectura también, y creo que también plásticamente enfrentar la línea recta con lo orgánico, como te he comentado antes, ¿no? En esa lucha que había en las afueras de las ciudades, yo creo que aporta mucha carga y mucha variedad visual a la obra de arte. Entonces, claro, los pintores al final estamos trabajando con imágenes, ¿no? Nuestro código es el visual y debemos hacer también imágenes que sean atractivas para el otro, para quien mira. Entonces yo creo que ahí se puede encontrar un elemento bastante atrayente. En tu web, que es, bueno, tu nombre, jorgegallego.es, en el apartado que dice sobre mi obra, me encanta porque el párrafo inicia con lo siguiente: mi interés se centra en el ser humano y su complejidad.
pero tú, hombres o mujeres, pintas pocos, pintas casas, pintas paisajes. Sí, es verdad. He pintado alguna también figura en ciertos momentos, pero es verdad que ahora no incluyo al ser humano como tal, como protagonista, digamos, del cuadro. Pero sí que el ser humano está detrás siempre, ¿no? Porque ya te he comentado que el paisaje que pinto es humanizado. En muy pocas veces pinto un paisaje totalmente natural. Entre otras cosas porque en el mundo ya prácticamente no quedan espacios naturales, vírgenes. Incluso los parques naturales los tenemos acotados y los vamos cuidando, los vamos modificando también en cierta manera, ¿no? Y claro, el ser humano sí que está detrás, digamos, la idea del ser humano, la condición humana es lo que está detrás del paisaje que yo pinto. Interesante. Me imagino que tienes muchas influencias de distintos campos, como mencionábamos hace rato, la arquitectura, ¿no? Y la naturaleza, el paisaje. Claro, yo ya te digo, la influencia más evidente es esa, la naturaleza, ¿no? El medio donde vivo, ¿no? Es un pueblo de 7.000 habitantes, que tengo el campo muy cerca. A mí también me gusta muchísimo pasear por el campo, hacer deporte en el campo, la bicicleta, correr. Entonces yo continuamente estoy recorriendo el paisaje. Yo creo que para pintar el paisaje debes recorrerlo, vivirlo, ¿no? Tú al final, y más un pintor, bueno, todos los pintores, todos los artistas pintan a través de su experiencia, pero los pintores figurativos más todavía. Y aunque no esté pintando ahora nada concreto de mi entorno, pero siempre subyace la luz de aquí, los horizontes de aquí, algún elemento que me puedo encontrar, eso subyace siempre. Oye, pero entonces tu obra nos invita a visitar Montellano. ¿Eres pues un buen embajador de tu pueblo? No, yo intento serlo. Montellano, como todos los pueblos y ciudades del mundo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero no te voy a contar las malas, te cuento las buenas, evidentemente. Cuéntame las buenas, a ver. ¿Por qué tienes que visitar Montellano? Pues mira, es un pueblo bastante agradable, es un pueblo de la Baja Andalucía, pueblo blanco de sierra, ¿no? Muy parecido ya a la zona de los pueblos blancos de Cádiz, de Grazalema, Ubrique, el Bosque, toda esta zona que es tan agradable de aquí. Y bueno, un buen clima. No te aconsejo que vengas en verano. Porque nos derretimos en verano, ¿no? En el verano te derrites. La mejor época para venir es ahora, en la primavera. Ahora es cuando está el campo más bonito. Una cosa que tiene muy bonito los pueblos, que a lo mejor en las ciudades se pierde, es la noción de los ciclos. ¿Sabes? Aquí somos muy conscientes de los cambios de cómo avanza el año, porque el campo en cada época del año es distinto. Entonces yo, cuando le explico a alguien de una ciudad, a lo mejor muy urbanita, que no suele salir de la ciudad, pues tienes que venir y decir, bueno, yo es que en mi ciudad la veo más o menos siempre igual, hace más calor, menos, llueve o no, pero no nota en el paisaje grandes cambios, ¿no? Aquí sí, aquí tú puedes, ahora mismo, con el agua que ha caído y ahora estas temperaturas tan buenas que estamos teniendo, el campo es una explosión de vida, entonces es una alegría venir y pasear por aquí ahora. En verano es más seco, después del verano empiezan las primeras lluvias y va cambiando el tiempo, y también es una época muy bonita, pero está todavía todo como, después de lo duro que es el verano, pues tonos más tierra, más seco todo, ¿no? Y ves cómo poco a poco, con esas primeras lluvias, va brotando el verde y cómo la vida va tomando otra vez, digamos, el protagonismo, ¿no? Y es muy bonito ver cómo avanzan los ciclos, y siempre digo eso. Hombre, me imagino que también es parte de tu profesión ser muy observador, ¿no? Efectivamente, claro. Yo siempre he dicho que el trabajo del pintor es, a mis alumnos, ¿no? Cuando he dado clases, digo, pintar es como 60% observar y analizar y un 40% pintar. Si tú para pintar tienes que entender lo que estás pintando.
Y bueno, y eso desde el punto de vista académico, digamos, ¿no? Si te pongo un modelo delante, pues tienes que comprender por dónde entra la luz, cómo se crean los volúmenes, dónde arrojan las sombras, las proporciones, todo, ¿no? Analizarlo. Te tienes que pegar un buen rato viendo, midiendo, tal, todo para poder trasladarlo a un dibujo, por ejemplo. Pero ahora en la época que estoy, que ya esa parte de aprendizaje, digamos, más académica, está más ya superada, digamos, pues en lo conceptual y demás, que es lo que yo me muevo ahora mismo más, digamos, en la elección de los temas, en qué quiero contar, también tengo que ser muy observador, porque todos los inputs que te llegan tienes que ser capaz de tamizarlos por tu propia experiencia y personalidad y de trasladarlos al cuadro, ¿no? Es importante observar bien. Eres un observador. Oye, me encontré por ahí no una entrevista, pero un reportaje sobre ti en el Diario de Jerez y te definen como pintor de soledades. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, bueno, al final yo creo que van a tener razón. Yo no me considero un hombre solitario, porque me gusta compartir con amigos y me gusta hablar y eso es una cosa que valoro mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que paso muchas horas solo por mi trabajo en el estudio y también me llevo muy bien conmigo mismo. Entonces no me cuesta estar solo, ¿sabes? Eso es muy importante, ¿eh? Sí, es importante. Hay gente que no se soporta a sí misma. Yo más o menos, aunque hay veces que me enfado, pero estoy ya acostumbrado porque llevo toda la vida pintando solo en el estudio, entonces me llevo bien. Y es verdad que quizás eso lo transmita en mi obra, ¿no? En esos espacios vacíos que tú comentas. Cuando tú incluyes un personaje en un cuadro, el paradigma del cuadro es distinto. Uh-huh. Entonces, yo le tengo mucho respeto a incluir figuras. También, bueno, he pintado retratos, los hago todavía, a veces por encargo también, sigo haciéndolos, ¿no? Pero son otro tipo de obras. Ahora estoy dándole vueltas a la cabeza y quiero ir incluyendo en algunas obras algo de presencia humana. Pero no sé cómo hacerlo todavía. No quiero que se conviertan en un retrato con un fondo de paisaje, sino que haya una relación entre el entorno y el personaje, que se cuente algún tipo de historia, que sean cuadros narrativos. Entonces, estoy ahí, Gaby, cómo lo hago. Quizás sea por eso, porque como soy tan solitario, pues me da miedo meter una figura en el cuadro. Pero lo importante es que te caes bien a ti mismo. Bueno, sí, tengo mis más y mis menos, pero bueno, me llevo bien, sí. Yo creo que es importante, si no te llevas bien contigo mismo, no te puedes llevar bien con los demás, ¿no? Es como lo que dicen que no puedes querer a los demás si no te quieres a ti mismo antes. Efectivamente, eso es lo importante. Oye, tú te licenciaste de Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en 2003, hace ya unos cuantos años. Desde entonces, sí, ¿no has parado de pintar y te dedicas 100% a la pintura? O sea, ¿vives de ello? Sí. Yo me licencié muy jovencito, como no repetí ningún curso ni en el instituto ni en la universidad, que entonces eran 5 años de carrera, pues acabé con 22 años la carrera, cumplí a los 23 ese año. Y desde que, bueno, ya cuando estudiaba la carrera, durante la carrera me fui presentando a certámenes, gané los primeros premios de pintura. Después, cuando terminé la carrera, pues seguí moviéndome mucho, ¿no? Haciéndote un currículum, digamos, intentando participar en exposiciones, presentándome a muchos certámenes y, bueno, poco a poco fui engrosando el currículum de premios y demás y, bueno, ya me empezaron las primeras galerías a los pocos años y bueno, hasta hoy, que he ido ya exponiendo donde me han querido llamar y moviéndome por mí mismo también. Hombre, tienes un montón de exposiciones individuales y colectivas y tu arte ha viajado por prácticamente toda España, pero también ha estado en China, en México, en Japón. Sí. Te ha ido bastante bien.
Sí, no me puedo quejar, la verdad. Es un mundo muy difícil, el mío, este de la pintura. En España es un país que es complicado. Y yo además tengo el hándicap de que me he quedado a vivir en el pueblo, ¿no? Entonces estoy muy alejado de los grandes centros culturales. Y a pesar de eso me ha ido bien. O sea, me mantengo con la pintura y no me puedo quejar. Yo estoy muy agradecido a todas las personas que me han ayudado y los que me han abierto las puertas y a los coleccionistas sobre todo, que son al final los que apuestan por ti y te mantienen. Gracias a ellos podemos seguir trabajando. Si no se vende la obra al final, esto es así, pero no se podría seguir. Si imagínate que un galerista o alguien te dice, tendrías que mudarte a Madrid, te iría mejor, expondrías más, venderías más, estarías más presente en el circuito, yo qué sé, esas cosas que se dicen. Sí. ¿Lo harías? ¿Te vendrías a Madrid o a Barcelona, una ciudad grande? ¿O dirías, yo no dejo mi pueblo ni muerto? Yo, tocayo, digo que tengo una máxima en mi vida que es que todo es relativo. O sea, y al final en la vida todo es cuestión de prioridades y hay que tomar decisiones siempre. Yo he dicho que no a cosas que a lo mejor otras personas hubieran echado las manos a la cabeza, pero porque he sentido que no era el momento o que no era para mí, ¿no? Entonces, a mí eso que tú me estás diciendo, yo me lo dijo una vez Antonio López, por ejemplo. Fue el primero que me insistió, el maestro, en que me tenía que ir. Pero claro, yo le decía a Antonio, mira, mi época no es la tuya, ¿sabes? Él se tuvo que ir de Tomelloso a Madrid porque entonces no había los medios que hay hoy. Antes no había más remedio. Si hubiera vivido en esa época me hubiera tenido que ir, evidentemente. Hoy es mucho más fácil. Yo estoy hablando contigo ahora mismo que estás en Madrid, ¿no? Y yo estoy aquí en Sevilla y estamos hablando como si estuviéramos juntos. Y los medios, lo que tú has hablado al principio, Instagram, las páginas web, todo. O sea, hoy estamos la comunicación es fluida y constante y en realidad ya no importa tanto dónde vivas. De hecho, hay muchos artistas que vamos, son amigos y compañeros que vivían en Madrid, en Barcelona, ciudades más grandes, y al final se acaban yendo a sitios más tranquilos porque se trabaja mejor. Y al final tú la obra, pues bueno, aquí no la voy a vender, ni ellos tampoco, en sus pueblos, pero la movemos en galerías, en ferias, y en realidad hoy día tampoco es tan importante, creo yo, tener que vivir físicamente en un sitio para poder vender tu obra y para darte a conocer, ¿no? Creo que estamos, las redes nos han igualado un poquito. Efectivamente. Entonces del pueblo no nos movemos. Vamos, ahí vives divinamente. Estoy aquí muy bien, la verdad. Tengo cerca también ciudades más grandes, ¿no? Como Sevilla, Cádiz, Jerez, toda la zona de aquí. Y la tengo muy cerca. Entonces, cuando necesito algo, ver exposiciones, lo tengo fácil. Tengo la comodidad del pueblo y las ventajas de la ciudad, porque, bueno, aquí en Madrid un desplazamiento de 1 hora en metro es algo normal, ¿no? Uh-huh. Yo en 1 hora o menos estoy en el centro de Sevilla, que también tengo muchísimo, ¿sabes? Entonces tardo lo mismo que tú puedes desde Vallecas al centro de Madrid, por ejemplo, pues yo puedo tardar incluso menos desde aquí a Sevilla. Puede ser. Y Madrid también voy mucho, vamos, tenemos el AVE aquí en Sevilla que hay veces que he ido a Madrid miles de veces, he ido en el día. O sea, te montas en el AVE, al final son 2 horas y media. Vamos, que no es que vivas incomunicado, perdido. No, que va, para nada, no. Tengo buenas carreteras, buenos sistemas de comunicación, trenes, el aeropuerto lo tengo a media hora, en fin, que no... Estoy muy bien. Entonces, olvídate de venir a Madrid a vivir. O sea, aquí malvivirías. Ahí estás divinamente. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Oye, hablabas hace rato de los coleccionistas y he leído en esta... no es una entrevista, es que hablaban de ti, pero no te hicieron una entrevista. Un artículo, ¿no? Sí, el artículo del diario de Jerez. Mencionan que importantes colecciones tienen obras tuyas, como los ayuntamientos de Sevilla, de Málaga, de Badajoz,
la Sala Parés de Barcelona, la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, la Fundación Endesa, la Fundación Cruzcampo, el Museo de Alcalá de Guadaira, el Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona. Bueno, tus padres tienen que estar súper orgullosos de ti, chico. Sí, además ellos lo magnifican todo, claro. Para una madre o padre o tu abuela, pues imagínate, claro. Sí. Yo no le doy efectivamente, yo no le doy tanta importancia porque, bueno, al final yo digo que es parte de del trabajo que tengo que hacer, ¿no? Entrar en esas colecciones para engrosar el currículum y poder seguir trabajando. Yo todo lo que consigo lo considero un trabajo que tengo que hacer para poder seguir pintando. O sea, que es parte de mi quehacer. Igual que, no sé, pues el transportista debe ir de este punto a este, llevar la mercancía y entregarla a salvo, pues yo tengo que ganar premios y entrar estar en colecciones para poder darle más importancia a mi pintura, ¿no? Y poder seguir trabajando. Todo eso, evidentemente, también lo mira quien te va a comprar una pieza, ¿no? Quién lo ha hecho, la trayectoria que tiene. Ahora, has ganado un montón de premios. No voy a mencionar en todos los certámenes, pero bueno, por toda España has ganado muchos premios o has sido finalista. ¿Hay algún certamen del cual te sientas especialmente orgulloso o que tengas especial cariño? Sí, bueno, yo creo en realidad todo, ¿no? Porque es lo que te digo, que los galardones son algo que te aporta mucho, que te da prestigio, ¿no? Hombre, como así premios más reconocidos a nivel nacional, pues puede el de pinturas figurativas, que lo gané en 2009 en el Museo Europeo de Arte Moderno. Fue el primer premio. Y ese, digamos, que fue entonces el que me abrió muchas puertas, porque lo gané con 28 años, 29 tenía, y ese premio, digamos que ahí subí un escalón, ¿no? Y un salto bastante grande en mi carrera. Y a partir de ese, pues vinieron la medalla que me dieron en el BMW, que también no fue el primer premio, pero que te den una medalla en ese certamen, que es el más reconocido a nivel nacional, está muy bien también. Pues después el Reina Sofía en Madrid, que gané también el primer premio, en fin, Ateneo aquí de Sevilla, de la Real Academia de Bellas Artes también tuve un primer premio, y después en otras ediciones también he tenido compras por parte de fundaciones y demás, que están muy bien. En fin, yo creo que todos suman algo, ¿no? Y bueno, ahora no recuerdo tampoco decirte muchos más. Pero... Es que hay muchos. Bueno, si alguien quiere echar un vistazo en tu web, aparece. Sí, en la web puede ver todo. Los certámenes y demás. Y los invito a que vean tu Instagram, porque allí pones bastantes cosas de tu arte, de tus exposiciones. Yo estoy enamorado de tu obra, porque hay cosas impresionantes, hay cosas súper bonitas que son aparentemente muy sencillas, pero tienen un gran trabajo detrás. ¿Cuántas horas te tardas en terminar un cuadro, más o menos? Pues depende del cuadro. Ya, la verdad es que no las cuento nunca, porque si le echara la cuenta de lo que tardo y lo que cobro, no pintaría. No sé, siempre llevo varias piezas por delante, porque tú sabes, te vas cansando de una o tienes que dejarla parada, porque, claro, yo pinto al óleo directamente. Entonces, el óleo es una técnica que tiene, digamos, o sea, el resultado es muy bueno, pero requiere tiempo de espera para que vayan secando las capas y demás. Entonces voy empezando varias y siempre voy avanzando una, la suelto. Cuando también estoy agotado de esa, cojo otra, y entonces no cuantifico nunca el tiempo que puedo tardar en un cuadro.
sí te puedo decir, no sé, a lo mejor un cuadro de 1 metro por 1 metro, no sé. Si estuviera continuamente trabajando en esa misma pieza, igual en 3 semanas, 1 mes, 5 semanas, tardaría en terminarlo, supongo. Pero es una pregunta que me hacen siempre y nunca sé responder. Pero es que si no te pones a cuantificar el tiempo, tú simplemente te pones a trabajar y ya está. O sea, Claro. Claro, 2 piezas del mismo tamaño, pues a lo mejor una se te complica y puedes tardar más y otra menos, porque el cuadro, yo siempre digo que la pintura es como una lucha cuerpo a cuerpo, es como es un combate de boxeo entre la pintura y tú, ¿no? O una conversación, más que una conversación, no me sale la palabra, como cuando riñes con alguien, ¿no? Una discusión, ¿no? Uh-huh. Que te va diciendo unas cosas, tú le vas diciendo otras y eso va avanzando. A medida que vas hablando con el cuadro avanza. Hay veces que te llevas muy bien con el cuadro y el cuadro fluye y otras veces en el que se te complica o se tuerce o no lo ves y aquello empiezas a trabajar, a quitar. Hay que estar dispuesto en la pintura a quitar y a borrar a lo mejor un trabajo que has echado en hacer, pues has tardado 10, 12 horas, ¿no? Y después lo tienes que quitar y empezar de nuevo. Entonces ya te digo que cada cuadro es un mundo. Hay cosas que salen muy rápidas y otras que se complican mucho. Pues sí que es una lucha. Me encanta que uses esta metáfora de la discusión. Porque te iba a preguntar precisamente, en muchos de tus cuadros hay como esa discusión o ese diálogo entre la naturaleza y los espacios creados por seres humanos. Pero la gran mayoría de las veces esos espacios creados por seres humanos están en ruinas. Yo que sé, casas a medio construir, hay una piscina que está pues ahí destrozada, como abandonada en medio de la nada. ¿Podemos decir que tu arte representa lo efímero de la humanidad y ese triunfo de la naturaleza sobre nosotros? Sí, puede ser, pero no desde un punto de vista apocalíptico tampoco. Yo huyo mucho cuando planteo un cuadro, huyo mucho de que no parezca una escena de una película apocalíptica. Tampoco pretendo meter miedo ni nada de eso. Es más una reflexión serena. Es una reflexión serena sobre el paso del tiempo, porque al final todo lo que decía el poeta, ¿no? Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, ¿no? Es así, es que es lo que te hablaba también de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Es algo natural en mí. Yo esos espacios los veo mucho por aquí. Yo aquí veo los caseríos que antiguamente estaban habitados y que vivía la gente de los años 50, por ejemplo, había mucha población rural que vivía en caseríos fuera del casco urbano del pueblo. Hoy día todo el mundo, igual que hubo un éxodo del campo a las ciudades, también hubo un éxodo del campo al pueblo, al núcleo urbano. Entonces todos esos caseríos continúan estando, pero son testigos de una época histórica simplemente y de un tipo de vida que había antes que hoy no hay. El agricultor antes pues vivía aislado completamente y venía al pueblo para la feria en verano y para comprar 3 veces al año, y hoy vive aquí, tiene internet y va todos los días al campo y trabaja igual, pero vive en la comodidad de su casa, en la ciudad, digamos, ¿no? Con las comodidades de hoy día. Entonces, es una reflexión serena sobre el campo, como un cambio de vida. La historia va avanzando y, bueno, hoy vivimos de forma distinta hace 20 años y dentro de 30 pues viviremos de forma distinta a como vivimos hoy. Y es simplemente eso. Muy, muy cierto. Me encanta que evites las escenas apocalípticas que recuerden películas de zombies. No vamos a ver no. Zombies ni destrucción de tus cuadros. Para eso está Hollywood. Exacto, cada uno a lo suyo. Pero algo que también me llama mucho la atención de tu obra es el manejo de la luz y las sombras. Eres un máster, ¿eh? Lo haces muy bien. Sí, es como un afán de engañar al otro, ¿no? Digamos.
sea, la pintura dicen que es una gran mentira. Y a mí me gusta decir que es verdad. Te está creando una tercera dimensión en un espacio bidimensional y estás metiendo a la persona que mira, al espectador, lo estás intentando embaucar y meterlo en tu mundo, ¿no? O en un espacio que tú quieres crear para que él se mueva ahí, para que reflexione en ese espacio, digamos, en ese paisaje o lo que se represente. Y bueno, una de las formas o sea, una de las herramientas que tengo que manejar es esa, ¿no? Por ejemplo, hacer que la luz y la sombra, pues, sean creíbles. Entonces, eso también lo logro por la observación, por lo que decías al principio de que soy muy observador. Siempre, por deformación profesional, voy mirando y analizándolo todo. Entonces, yo voy paseando por la calle y me voy fijando en la tonalidad que tiene la sombra, en por qué esa sombra a esta hora es más fría que a tal hora, que por la tarde, por ejemplo, la temperatura de la luz, por qué por la mañana es más clara y por la tarde es más cálida o al revés, o por qué en los días nublados se generan unas sombras más difusas, las sombras más cortantes en los días. Son cosas muy evidentes, pero que al final, bueno, yo creo que normalmente la gente no se para a mirar, y los pintores sí. Decían en una entrevista a qué pintor era, creo que era a Sorolla, creo que le preguntaron que cuándo pintaba y le dijo a la entrevistadora, ahora mismo estoy pintando. Estaba pensando en pintura. Entonces, los pintores, aunque no estemos con el pincel en la mano, pero estamos pintando siempre. Claro. Es súper interesante. Ahora, imagínate que en una de tus exposiciones alguien muy joven se te acerca, porque tú ya no tienes... ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 44. Bueno, todavía Sí. eres un chaval. Bueno. Pero alguien de 20 y pocos dice, estoy terminando Bellas Artes, me encantaría dedicarme a esto profesionalmente. ¿Qué consejo le darías a esta persona? Yo lo primero que le diría es que... Bueno, lo primero es que se prepare, que tienes que estar muy seguro en el mundo en el que se va a meter, porque es un mundo duro, pero que tampoco le quitaría las ganas. Yo simplemente le diría que se lo tome de forma muy seria, que no pierda el tiempo en tonterías, porque en este mundo de la pintura te pueden salir proposiciones y encargos, historias que lo único que hacen es desviarte un poco del camino que tú debes seguir, ¿no? Entonces, aquí al final el que llega es el que más apuesta, digamos, el que más carne pone en el asador, ¿no? El que se toma el trabajo en serio y sigue hacia adelante a pesar de las malas rachas que vendrán. Las buenas rachas también vienen. O sea, en las malas no te puedes creer que no vales, y cuando te dan muchos premios tampoco te puedes creer que eres el mejor. Eso es importante. Yo nunca me he creído nada. Cuando no me han dado el premio, me digo, bueno, pues estaba para otro y yo sigo por aquí porque creo que es lo correcto, que estoy haciendo una obra seria y que se puede defender. Y cuando me han dado premios, que ha habido rachas en las que me han dado muchos premios juntos, tampoco me he creído nada. Porque digo, bueno, ahora me han tocado una buena racha y lo que tengo que hacer es guardar para cuando venga una mala, que vendrá más adelante. Uno nunca sabe. Y nunca se sabe. Entonces, yo le diría eso, que sean muy perseverantes y que investiguen mucho y defiendan una obra seria. Eso es lo que le diría. Eso me encanta, lo de la obra seria. ¿Tú crees que el factor suerte influye también? Sí, por supuesto. El factor suerte influye bastante. Yo he visto gente muy buena, que son grandísimos artistas, y les cuesta muchísimo ganarse la vida con esto, y otros que no son tan buenos y les va muy bien. ¿Sabes? Hoy día también el tema, el saberse mover por redes, saber relacionarse con las personas adecuadas
en el mundo del arte, todo eso influye muchísimo. Yo, te diría que puede que incluso más que tener una buena obra, que hacer una buena obra. O sea, un pintor mediocre que se sepa mover muy bien en el mundo del arte o incluso en redes, se puede ganar muy bien la vida. Pero hay gente que pinta muy bien, que son muy buenos artistas, pero fallan ahí. El tema relaciones pues no lo cuidan tanto y les cuesta más. Yo estoy más en el segundo grupo que en el primero, de hecho. Yo creo que debería moverme un poco más y dejarme de pintar tanto. Pero me puede el estudio y me lo tomo muy en serio, es que no puedo evitarlo. Hombre, bueno, no sé, si algún día contratas un community manager y que te publique tus cosas allí y tú te dedicas a pintar, bueno, sería una opción, ¿no? Claro. Tocayo, ¿qué sería lo mejor y lo peor de tu profesión? Lo mejor y lo peor. Pues lo mejor sería que lo mejor es pintar. O sea, yo lo pongo en una balanza ahora mismo como estoy, ¿no? En la actualidad. Y lo mejor es poder pintar, siempre. Porque es lo que he querido hacer desde niño. Entonces, no puedo pedir más. Simplemente yo quiero ganarme la vida dignamente y pintar. O sea, el hecho de ganar premios y demás, como te he dicho antes, simplemente es algo que hay que hacer para poder seguir pintando. Y lo peor es, digamos, la inestabilidad que tienen, ¿no? Porque al final es un trabajo muy inestable, que hay rachas buenas, rachas peores, y tienes que saber manejarte ahí. O sea, ser capaz y ser consciente de que no tienes un sueldo a final de mes, como puede tener un funcionario o una persona que trabaja en una empresa. Es lo peor, digamos. Pero bueno, si lo pones en una balanza, yo me quedo con lo bueno. Y bueno, llevo más de 20 años ya dedicado a esto, he pasado por todo, y, bueno, una pandemia, crisis económica, no sé qué, mil historias, y aquí sigo. O sea, yo no creo que ya a esta altura me vaya a tener que dedicar a otra cosa. Has sobrevivido, o sea que prueba superada, prueba superada. Eres muy afortunado porque te dedicas a lo que te gusta, a tu pasión, ¿no? Efectivamente, claro. Yo siempre lo digo a la gente, ¿no? Cuando me pregunta, digo, bueno, encima no voy a querer ser rico. Yo ya soy rico. Ya soy rico porque hago lo que quiero. O sea, tú date cuenta lo que te decía al principio también, de que la vida es cuestión de prioridades, ¿no? Y al final hay mucha gente que trabaja en trabajos que no les gustan. Ganan mucho dinero, pero de las 24 horas que tiene el día, 8 son para dormir y otras 8, digamos, para trabajar, ¿no? Te quedan otras 8 que al final las gastas en cosas que tienes que hacer también, en obligaciones. Y esas 8 que tú estás trabajando, si estás en un sitio en el que estás a disgusto, al final eres un infeliz. Eres una persona que económicamente te puede ir muy bien, pero infeliz. Yo esas 8 horas las he hecho en algo que me motiva. Estoy contento, a mí me da igual. O sea, yo llego un fin de semana y no pinto normalmente, estoy con mi familia, hacemos planes, disfruto de la vida. Pero es que a mí no me pesa que llegue el lunes por la mañana, porque vengo al estudio y voy a hacer algo que también quiero hacer, ¿no? Claro. Entonces, esa es mi mayor recompensa, digamos. Imagínate que no fueses pintor, ¿a qué otra profesión te hubieses dedicado? Pues mira, a mí me ha gustado muchísimo siempre también el deporte. Siempre he sido muy deportista desde pequeño, sigo siéndolo todavía. Desde niño el baloncesto ha sido un deporte que me ha enamorado de siempre. Y no me hubiera importado estudiar INEF, educación física, y dedicarme a algo, no sé, o a entrenar, o a, no sé, algo relacionado con el deporte. Nada que ver con la pintura, me sorprende. No, nada. Pero está muy bien, nada. Está muy bien. Oye, Tocayo, sí, pero bueno. ¿te gustan los juegos? ¿Los juegos de qué tipo?
Ajá, un juego de palabras que tenemos aquí en el podcast. Yo te digo una palabra y tú me respondes con vale. otra. Solo una palabra Vale. sin pensarlo mucho. ¿Estás listo? Por ejemplo, si yo te Venga, digo pintura. Vida. Perfecto, pues así de sencillo. Vamos a ello. Vale, Primer palabra, ciudad, Campo. lengua, Entendimiento. podcast, Enriquecimiento. color, Luz. libro, Conocimiento. entrevista, Reflexión. sexo, Necesario. café, Relax. lugar, Lugar. Naturaleza. muerte, Fin. cultura, Libertad. materia, Vacío. amistad, Tesoro. dinero, Necesario. mujer, Compañera. música, Riqueza. montellano, Mi lugar. arte, Ahí me has cogido un poco. Arte. Comunicación. bien. Siguiente, familia, Soporte. hombre, Mujer. sueño, Realizado. casa, Hogar. dolor, Experiencia. vacío, Lleno. magia, Misterio. suerte, Necesaria. libertad, Anhelo. paisaje, Vida. odio, Perdón. realismo. Realidad. Y la última, amor. Amor es un soporte también para la vida. Uy, muy bonito. Me encanta la última. Muy bien. Oye, esta pregunta ya te la sabes. Nos tienes que recomendar una película, un libro, una serie y un disco. Pues mira, el libro te voy a recomendar dos. Ujú. Uno para los artistas, para pintores sobre todo, que se llama La invención del cuadro, de Víctor Stoichita, que es una tesis doctoral que me recomendó un amigo mío, un compañero, y es muy interesante. Y después un libro que también me he leído recientemente, que es un aprendizaje vital, que se llama Ikigai. El Ikigai es una palabra japonesa que es un término que no existe en otras lenguas, y allí se refiere a la motivación que tienen las personas para seguir viviendo. Han hecho una investigación sobre la longevidad de la gente en algunas aldeas de Japón y han descubierto que cuando tú tienes una motivación vital y la practicas, eso te hace vivir más años. O sea, la pintura, por ejemplo, podría ser mi Ikigai, o el de Antonio López, por ejemplo, que tiene 89 años y sigue pintando porque tiene una motivación, ¿no? Ichigai es la palabra. Sí, Ikigai con K. Ok. Con Ikigai. O sea, I latina, K, I latina, G, A, I latina. Y los autores son Héctor García y Francesc Miralles. Es un libro es cortito y se lee muy bien, y la verdad que es un aprendizaje bonito para llevarlo a cabo. Oye, súper recomendaciones de libros, muy bien. Sí, sí. Después la película
últimamente tengo poco tiempo para ver cine, he visto alguna y demás, pero tengo muy poco, no suelo ver mucho, la tele muy poco y películas y series prácticamente, vamos, la serie de hecho no te voy a poder recomendar ninguna porque hace que no las veo. Entonces, Vamos, que no tienes ni Netflix, ni Amazon, ni esas sí, cosas. sí, tengo de todo. Tengo de todo, pero lo usan más mi mujer y mi hija que yo. Yo no, sí, no sé, No es lo tuyo, tengo vamos. tiempo para esto, no. Pero películas sí te voy a recomendar una que a mí me encanta, que es una película antigua ya de cine clásico español del año 89 y es Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, no sé si la conoces. Sí, la conozco, es un clásico del cine Es español. un clásico del cine español. Y claro, esta película tiene una legión de fans. Hay gente que se sabe todos los diálogos de la película. Es impresionante. Entonces yo la recomiendo porque es el cine del absurdo y a mí, para mí yo valoro muchísimo en una persona el don de la palabra lo valoro muchísimo. Los escritores, poetas, una persona que ha hecho un guión de cine de este tipo, ¿no? Y no sé, la recomiendo por eso, porque llega a un punto tan absurdo que muchas veces, aunque no lo comprendas, pero no sé, te hace pensar, te descolocas todos tus esquemas y creo que es una buena película. Sí, muy buena recomendación. Mira, eres el primer invitado que la recomienda. O sea que... Sí, pues mira, bien. Sí. Serie nos la vamos a saltar, pasapalabra. ¿Y disco? Sí. Disco te podía recomendar muchísimo porque, claro, como te puedes imaginar, en mi soledad no estoy totalmente solo, siempre tengo el acompañamiento musical, siempre estoy escuchando podcast o música y música depende del momento o el cuadro que esté pintando me pide un tipo u otro, entonces soy muy ecléctico ahí, desde música clásica, jazz, indie, rock, música española, sí. Escucho mucho, el elenco es grande, digamos, ¿no? Ajá. Pero te voy a recomendar un disco del año 2002 de un cantautor, porque a mí también, los cantautores también me gustan muchísimo, por eso que te he comentado precisamente, de que valoro mucho el don de la palabra, y es un disco de Javier Crae, que es un cantautor español que murió hace 10 años, creo ya. No sé si lo conoce o para quien no lo conozca... Es un cantautor de culto que empezó con Joaquín Sabina en La Mandrágora, en un disco mítico que grabaron en el año 80 en Madrid. Y bueno, con decirte que Sabina dice que Javier Crae es su ídolo. O sea, Sabina se ha movido más por el terreno mainstream y más comercial y demás, manteniendo su calidad. Y Javier Crae decidió pues buscarse la vida por garitos, por bares, dando conciertos en directo. Yo lo he podido ver un par de veces y es un genio de la palabra. Y el disco se llama Cábalas y cicatrices. Y bueno, tiene un toque también surrealista, un humor muy fino, hace de vez en cuando reflexiones muy profundas sobre la condición del ser humano, sobre la política. En fin, es muy interesante. Lo recomiendo y que atiendan a las letras, que es lo importante en este disco. Ok, fenomenal. Vamos a escucharlo. Muy buena recomendación. Oye, Tocayo, me quedaría Muy charlando bien. contigo toda la tarde. Bueno, antes de despedirnos, Tocayo, te toca nominar a 3 personas. ¿Se te ocurre alguien interesante que podamos entrevistar aquí en Lengua? Pues sí, mira, te voy a recomendar a 3 compañeros míos, pintores, también de aquí de Andalucía, y que son, bueno, bajo mi punto de vista, están entre lo mejor del arte nacional, ¿no? Son gente de mi generación también. Algunos, vamos, los 3 de hecho, algo más jóvenes que yo. El primero es Nacho Estudillo, que es el que me recomendó el libro que te he dicho, el de la invención del cuadro. El segundo es Antonio Lara y el tercero es José Carlos Naranjo. De los 3 podéis buscar en Instagram su obra y la verdad que son gente muy interesante.
Fenomenal. Pues ya me Cualquiera de los tres te daría una buena charla, ¿eh? Sí, perfecto. Pues ya me pondré en contacto con ellos. Fenomenal. Muchas gracias. Estupendo, de nada. Pues te voy a dejar. Ha sido un placer conocerte. Muy bien. Si algún día estás por Madrid, avísame y nos tomamos un café, un vinito, un algo. Pues sí. ¿Quieres decir algo más antes de terminar la entrevista? Pues nada, pues agradecerte de nuevo que me hayas llamado sin conocerme, ¿no? Bueno, conocía tu obra, que es como tu carta de presentación. Efectivamente. No sabía quién estaba detrás de esas maravillas. Claro. No sé si conociéndome has podido, no sé, la imagen que tenías de mí, si se corresponde a a la idea que te habías hecho o ha cambiado. La verdad es que no tenía ni idea, no sabía ni idea, qué edad tenías, ni cómo eras, no tenía ni idea. O sea, solo había visto tus cuadros, por ahí tendré yo el folleto de la exposición. Y decía, además, ¿sabes qué es súper gracioso? Que mi jefe se llama Carlos Gallego. Y yo soy Jorge Velázquez. Yo decía, si mi jefe y yo tuviésemos un hijo, igual sería Jorge Gallego. No sé, ¿sabes? Porque era como muy gracioso. Pero me ha sorprendido para bien el conocer al pintor detrás de esos cuadros tan bonitos. Muy bien. Seguro que ahora entiendes mucho mejor los cuadros. También supongo, vamos, después de hablar de ellos y de efectivamente, conocer, y saber de dónde vives, de dónde vienes, efectivamente, claro. Historia. Sí, ahora los miraré de otra manera. Muy bien, pues me alegro que te haya enriquecido también la charla. Que nada, tocayo, que yo muy agradecido, ya te digo, que sin conocerme me hayas dedicado este tiempo y me haya dado la oportunidad de dar a conocer también mi obra a través de tu podcast, pues encantado, vamos, porque por lo que te decía al principio, he oído varios capítulos y has entrevistado a gente muy interesante y bueno, contarme entre ellos es un lujo y un orgullo. Un lujo para mí. Pues sigue escuchando, que tenemos claro. temporadas. Seguro que hay alguno por ahí que te sorprende también. Seguiré porque ya te digo, es algo que suelo hacer. Escucho muchos podcasts y el tuyo no lo conocía hasta ahora y ya lo tengo, estoy suscrito y bueno, está dentro de mi biblioteca. Fenomenal. Tocayo, mil gracias, un gusto en conocerte y un abrazo hasta tu pueblo. Igualmente. Un abrazo y espero verte pronto por allí, por Madrid. Aquí también estás invitado, si quieres, vamos. Muchas gracias. Pero en verano no quiero derretirme. No, en verano no. En verano no. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.